Bien, gracias, Lick. Buenas tardes, licenciada, un gusto saludarla. Igualmente, compañeros. ¿Cómo les fue en los demás exámenes? Bien, licenciada. Ahí vamos, Lick. Gracias. Bueno, los felicito. Bueno, vamos a continuar la clase. Hasta ahorita se han entendido todo en lo que nos habíamos quedado o se habían perdido algunos. Voy a continuar con la presentación. Recording in progress. Me dicen, por favor, compañeros, si pueden ver la presentación. No, Lick. ¿No la pueden ver? Ahorita ya, Ya, licenciada. Lick, va. Bueno, te recuerdas que estábamos hablando que la ley penal tiene un efecto territorial y que la excepción a la territorialidad es la extraterritorialidad de la ley penal, que esta se da por situaciones que convienen a la mayoría de los estados y por una convivencia pacífica en la que se conviene que pues personas que han cometido delitos graves se les juzgue, ya sea en el país de origen o en otro país, si no fueron juzgados. Que hay una excepción a las relaciones diplomáticas, que hay 2 convenios, además del convenio de Viena sobre las relaciones consulares y sobre las relaciones de los embajadores, son 2 instrumentos más. Que esto radica la territorialidad de la ley penal en los 2 principios que son muy importantes en el derecho penal, el jus penale y el jus puniendi. El jus puniendi es la facultad que tiene el Estado para castigar, para crear figuras delictivas, para proteger a la mayoría de las personas, y el jus penale es una limitación que tiene el Estado para no cualquier cosa perseguirla, o por problemas políticos perseguir a las personas, crear figuras jurídicas posteriormente para criminalizar a las personas. Eso no está dentro de las garantías a nivel internacional que se ha hablado, que existe el derecho penal humanitario, que es el que se da cuando hay un conflicto armado. ¿Cuál era uno de los problemas? Que cuando nace el derecho penal humanitario, en la realidad era que ningún país quería aceptar que estaba en guerra, entonces como no aceptaban que estaban en guerra, pues decían de que no había, muy buenas tardes Alicia, que no había ningún conflicto armado y seguían violentando los derechos humanos. Hoy eso ya ha sido superado, hoy tenemos incluso la Corte en La Haya, la Corte Penal Internacional, que ve crímenes de guerra cuando en sus países no los han perseguido. Y esta no tiene efecto retroactivo, sin embargo, dentro de la propia Corte Penal Internacional se estableció que Naciones Unidas sí tiene mucha repercusión en ella. Y hay algunos delitos que es Naciones Unidas, el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, quien va a establecer si hay o no elementos para remitirlo a la Corte Penal Internacional. Hasta ahí no sé si vamos bien o continuamos. Si tienen alguna duda, compañeritos, estoy en toda la disposición. Mi obligación es trasladarles el conocimiento, pero también muchas veces ustedes mismos han vivido situaciones, por ejemplo, con el caso del compañero que trabajaba en un banco y sabía de algunos elementos o contratos internacionales. Entonces, vamos aprendiendo de todos un poco. Si tienen alguna duda, por favor, con mucho gusto. Les voy a poner, por favor, que pongan siempre su nombre y un apellido. Esto tomando en cuenta que se han dado algunas situaciones en algunas clases donde personas que no son de nuestra clase están interrumpiendo y están causándole daño a ustedes que toman ese precioso tiempo para estudiar y para salir de nuestras aulas de estudio, aún con las nuevas formas que tenemos que estudiar. No hay ninguna pregunta. Entonces seguimos. Bueno, entonces, como lo vimos anteriormente, ya habíamos hablado de que el territorio de un país va a estar constituido por la tierra, el subsuelo, el espacio aéreo, el espacio marítimo. Acuérdense que hay un espacio marítimo que le corresponde a cada estado y hay un espacio marítimo internacional.
¿Se recuerdan ustedes mismos? Creo que dijeron que hubo en una ocasión, y es cierto, en Guatemala, vino una aeronave, no, perdón, vino una embarcación donde hacían abortos, y acuérdense que nosotros en Guatemala pues no tenemos permitido el aborto. Y pues se les había perseguido. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Quedarse en una área internacional, y las personas o las mujeres que querían hacerse un aborto subían a una lancha para que la llevaran y pudieran hacerse el aborto en hecho lugar. Hubo un gran revuelo, eso ya fue hace unos años, los que se recordarán de ese hecho, porque nuestra sociedad muy tradicionalista, eh, pues no estaba de acuerdo en eso. Y tomando en cuenta de que pues el único que da vida y quita la vida es Dios, y tenemos todavía eso mucho. Con mucho gusto, Brenda, les comparto. Les debo una, ¿verdad? Una diapositiva. Voy a verificar hoy en el chat, y voy a verificar porque he estado incluso vaciando que ya mi teléfono está llegando al tope, pero sí con mucho gusto se las comparto. Bueno, entonces habíamos establecido que en las tierras naves los bienes inmuebles que utilizan las embajadas y los consulados para prestar el servicio a sus conciudadanos y a los extranjeros. Sí, con estas serían dos. Autonomía de la voluntad. ¿Se recuerdan a qué nos referíamos cuando hablamos de autonomía de la voluntad? Eso lo vimos desde las primeras clases. La autonomía de la voluntad la vamos a encontrar muchísimo en derecho civil como un elemento per se en el cual las personas pueden de forma autónoma decidir contratar. Por ejemplo, yo siempre les hago el ejemplo de, este es mi código, por ejemplo, de estudio de mis fases de privado. Entonces yo vengo y le digo, compañero, yo le ofrezco a ustedes, al que lo quiera, 400 quetzales, mi código con los estudios, las anotaciones, la integración. ¿Quién lo quiere comprar? Estoy haciendo una oferta al público. Yo, licenciada. ¿Qué Robinson? Entonces Robinson me dice, yo lo quiero comprar, hacemos, y ahí nosotros nadie nos puede decir que no podemos comprar. Es de mi propiedad, yo lo puedo vender. Estamos haciendo, ahí estamos ante la autonomía de la voluntad. Y no habría ningún problema. Hacemos la transacción y lo realizamos. La única elemento para la autonomía de la voluntad, incluso en la autonomía de la voluntad se permite que cuando no estamos de acuerdo se deje en el contrato de que podamos incluso hacer un pacto de sumisión, aunque nos vamos a someter a un juzgado distinto al que nos correspondería. ¿Qué es lo único que no permite la autonomía de la voluntad? Como les digo, cosas que están fuera del comercio, que no son legal, no podemos ponernos de acuerdo que yo le diga, mire, yo tengo 4 manzanas de marihuana o de hoja de coca que sembré y se la vendo. Y Robinson me dice, está bueno, le doy a tanto y la voy a procesar. No, porque eso ya es ilegal. Entonces la autonomía de voluntad está previsto en que las personas puedan llegar a contratar cualquier elemento que sea legal. Y ahí siempre integramos lo que establece el artículo 1251 del Código Civil. Entonces, en la autonomía de la voluntad se conoce como la regla de derecho internacional privado, que establece que las partes tienen la facultad de someter la sustanciación, cualquier cosa que quiera vender o que quiera contratar, y los efectos jurídicos de esas obligaciones a una ley determinada, libremente elegida. Es decir, son libres para contratar, son libres para elegir la ley que debe de conocer. Si hubiera algún problema entre Robinson y yo, si yo, por ejemplo, le ofrecí este código y le mando uno que está nuevo y no tiene las anotaciones, que era lo que ella le había ofrecido, pues también podemos pactar aquí mismo, mire, si usted no me cumple, vamos a ir a un juzgado civil. Yo vivo en Villanueva, de Paz Civil de Villanueva, para poder resolver este problema ante la falta de obligación. Y nos obligamos de esa forma. Entonces, es lo que permite la autonomía de la voluntad. Se funda en un criterio civilista, por eso es lo que les decía, de que la voluntad individual es la primera regla de los actos humanos.
siendo una regla generalmente aceptada que las contrataciones legalmente aceptadas son ley entre las partes. Y ahí volvemos a integrar que en esta autonomía de la voluntad, que vamos a encontrar ese principio que les he dicho siempre, pacta sunt servanda. La ley, el pacto es ley entre las partes. Pacta sunt servanda. Eso ya se lo di, el artículo incluso. A ver, ¿qué artículo les he dicho que es el pacta sunt servanda en el Código Civil si se los preguntan en su examen técnico profesional? No les vaya a pasar como hace unos años uno de mis amigos en la U, nos hicieron un examen y como los catedráticos cuando eran presencial pues hacían varias variantes. Y en ellas había hablado sobre las obligaciones y les juro de que en ese momento, a mí no me tocó esa variante. ¿Perdón? Es el 1519, ¿no? A ver si está, si el compañerito sí lo tomó. Efectivamente, el 1519. Ahí está el pacto sunt servanda. Uh-huh. Y también pueden poner en el 1518, entre el 1500 también el 1519, el artículo 1519 se va a relacionar con el artículo 166 del Código de Derecho Internacional Privado, ya les había dicho anteriormente. Y también en el pacta sunt servanda en 1519, les voy a escribir mejor en el chat cómo es que se escribe, porque también deben de poner este latinismo que se escribe solos consenso, solo el consenso, con solo el consenso, o se obliga. Es lo que significa en español. ¿Ligda es el consenso o el consentimiento? Perdón. Perdón, consenso o consentimiento. Cuando los, perdón, se los estoy escribiendo en mayúsculas, se los envío. ¿Ya les llegó? Con solo el consentimiento se quedan obligadas las partes. Bueno, entonces se dan cuenta de que esta autonomía de la voluntad tiene un carácter eminentemente civilista, pero también cuando vimos, cuando leímos el Código de Viena sobre los derechos o la interpretación de los derechos de los tratados, vemos también que este pacta sunt servanda también es un principio que lo vamos a encontrar siempre en derecho internacional privado como el jus cogens. Entonces, esto va a ser ley entre las partes, lo tenemos regulado en el 1519 del Código Civil, y con solo el consenso, el consentimiento o ese consenso, acuérdense, si ustedes ven consenso, van a ver que es, compañero, es una palabra sinónimo del consentimiento, consensuada. Cuando usted dice, bueno, yo conocí a una jovencita, me enamoré, me fui con ella y tuvimos relaciones y fueron de mutuo acuerdo, o fueron consensuadas, ¿a qué se están refiriendo? Al pacta sunt servanda. Aquí ustedes estaban de acuerdo los dos. Ahora siempre había un dicho, una broma que decían de que con palabras bonitas engañaban a las mujeres para llevárselas a la cama, pero ahora he visto que en Facebook han puesto que las mujeres hacen y dicen cosas para llevar al hombre a la cama. No hace mucho, incluso en un chat que tenemos privado del MP, lo han estado poniendo. Entonces, es ese consentimiento. No obligan a nadie, simplemente deciden y cada quien con su cuerpo hace lo que le da la gana. Media vez no sé el mío, ustedes hagan lo que quieran. Pero, sí, bueno, entonces esta autonomía de la voluntad, como decía, va a tener su principio en lo que establece el 1251 del Código Civil, como le decía anteriormente a Robinson. ¿Por qué? Porque no podemos vender algo que está contrario a la ley. En el artículo 31 de la Ley del Organismo Judicial, en donde está ese pacto de sumisión que podemos cambiar a qué órgano jurisdiccional vamos a acudir, o si va a ser al nacional o al internacional, el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil
y está regulado en el artículo 318 del del Código de Derecho Internacional Privado. ¿Quieren que veamos estas normas para ver si es cierto lo que estamos hablando? A ver, ¿quién tiene su Código Civil? A uno le va a tocarle el Código Civil, a otros la ley del organismo judicial y al otro el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y Yo al tengo el compañero, compañerita, Yo tengo el Código Civil. va, si me hace favor el 1251. Artículo 251 del Código 1200. Civil. Sí, perdón, 1251. El negocio Gracias. jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento, que no adolezca de vicio y objeto lícito. Vaya, y ahora el 1519, que ya lo habíamos estado refiriendo. Por favor, compañera. Artículo 1519 del Código Civil. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Vaya, entonces, prácticamente aquí, si les sigo citando, les tendría que poner más artículos del Código Civil, porque acuérdense que cuando aquí dice que se perfecciona el contrato, ¿y cómo se puede perfeccionar según el Código Civil? De palabra, por escrito, de forma tácita o de forma expresa. Y eso también sucede con algunos convenios, cuando yo hago, o en el derecho internacional privado, cuando hago alguna acción que se tiene como que yo estoy aceptando lo que se indica en este convenio. Ahora, por favor, alguno de los compañeros que nos apoyen con el artículo 31 de la ley del organismo judicial, el pacto de sumisión. Artículo 31. Pacto de sumisión. Gracias, Brenda. Y el otro compañerito me va a apoyar con el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Listo. Brenda. Artículo 31 de la Ley del Organismo Judicial, decreto 289. Artículo 31, pacto de sumisión. Los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas, expresas o al orden público. Y volvemos a esa palabra, a las leyes prohibitivas y al orden público. Y como le digo, el orden público va a depender de la cultura del Estado en que estemos y de lo que cada una de nosotros como Estado o como sociedad consideremos. Como les decía yo anteriormente, ¿qué pasa aquí si vemos en la zona 1 que anda una muchacha, aunque sea con una tanga de Victoria's Secret, caminando sobre la Sexta Avenida? Altera el orden público, Link. Altera porque no estamos acostumbrados. Usted va a Miami y ve que andan así, es lo más natural. O usted va a Brasil y es lo más natural. Entonces va a depender de esta cultura, pero para nosotros aquí, y más si van nuestras abuelitas, nuestras tías, y ellas son de una generación todavía más arcaica que nosotras. Entonces sí altera. Y no es, pero mire, vamos a ser sinceros, altera el orden público porque no estamos acostumbrados. Pero no van a decir los caballeros que si tiene buen cuerpo la muchacha que anda en tanga en la Sexta Avenida, la van a voltear a ver. Aunque vayan con la esposa, van a decir, mira qué fea, pero para que disimular que están con la esposa o con la novia, pero van a voltear a ver. Jamás. Siempre fieles, nunca infieles. Conozco más de alguno que ha dicho eso y he visto. Ahí está la esposa a la par de la licenciada, por eso dijo eso. Exacto, así como era. Mire, yo creo que hasta uno de mujer, porque hay mujeres que tienen tremendo cuerpo, entonces hay que reconocerlo. Ustedes saben que las mujeres no se visten para los hombres, se visten para que las vean otras mujeres, porque quien más critica a otra mujer es otra mujer como la ve si se viste bien, si no se viste, si se está combinada, si se les rompieron las medias, o me dejan mentir las compañeritas. No, si no dicen, te miras bien, y después, ay, qué fea te miras.
O no, mira, no me dio pena decirle, pero o la llaman aparte, vos, fíjate que se te sale el gordito por aquí, se te sale por allá, si es su amiga. Si no, le bajan el cuero a uno, pero es la realidad. Por eso Es fue para que que hablen de uno, Jesucristo, licenciada, bueno o malo. Es para eso. sí, Si no eso, le dicen a uno que nos miramos puro tamalito mal envuelto. hay ahorita acabo de ver un WhatsApp de una señorita donde decía algo así, que va caminando y ella dice, sí, yo soy un tamalito, y se escapa de caer. Pero es parte de la cultura y por eso era que Jesucristo cuando dijo que antes de ver el ojo, la paja en el ojo ajeno, nos viéramos la gran viga que tenemos en el ojo, porque muchas veces el ser humano tiende a criticar, a chismear y la propia Biblia nos decía de que si manejáramos el órgano que tiene más poder, no es los pies, no es los huesos, no es la piel, no son los músculos que recubren los huesos, es la lengua, porque puede dañar o puede crear. Se puede usar para crear muchas cosas buenas, pero también se puede usar para dañar y crearle la vida imposible a otra persona. Entonces, pero bromeando un poco, porque yo sé que ya los viernes, diría una mi amiga, es viernes y el cuerpo lo sabe. Y yo sé que ya los viernes terminan muy cansados y los que tienen Sí, familia, pues también tienen una obligación mayor. Es una obligación de cuidar a su familia, a sus hijos. Entonces, vamos a ver quién me apoya con el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 2, pacto de sumisión. Las partes pueden someter expresa o tácitamente a un juez distinto del competente por razón del territorio, el conocimiento y decisión de un asunto determinado. En ningún caso podrán someterse las partes a un juez o tribunal superior distinto de aquel a quien esté subordinado el que haya conocido en primera instancia. Bueno, ¿entendieron a qué se refiere este pacto de sumisión que habla el artículo 2 del Código Procesal Civil y Mercantil? ¿O les explico? No es mi obligación explicarles. Bueno, por ejemplo, ustedes deciden que van a suscriben un contrato con un holandés, un gringo y un francés. Deciden que van a someterse. No, ustedes viven en el departamento de Guatemala, pero por conveniencia dicen que va a ser el juzgado de Antigua Guatemala. Si es el juzgado de Antigua Guatemala, cuando ese juez decida y, por ejemplo, la resolución fuera adversa a ustedes, ¿qué es lo que tienen que plantear? Si es un proceso, la primera etapa sería la apelación, por ejemplo. Y la apelación no la pueden plantear. La apelación, el proceso se llevó en Antigua Guatemala y la quieren venir a plantear al juzgado de Guatemala. Cuando les está hablando que al que estaría sometido esto, cuando hablamos de la jurisdicción ordinaria, hablamos de la primera instancia, segunda instancia. A primera instancia siempre se le denomina, en los casos de que estamos hablando de interposiciones, de recurrir las resoluciones judiciales, el tribunal ACU es el de primera instancia y el tribunal ACU es el de primera instancia y el tribunal AQUEM jurídicamente se le conoce al de alzada. Entonces, si es el de Antigua Guatemala, tendría la competencia la sala de apelaciones que cubre el área, si por ejemplo fuera civil o mercantil de Antigua Guatemala o si fuera laboral de Antigua Guatemala, no pueden variar y venirse a Guatemala. ¿Por qué? Porque quien conoció en primera instancia debe de conocer segunda instancia, quien es el jerárquico que debe de conocer la apelación. Ahora, recuérdense que cuando ya estamos hablando de apelación y posteriormente a la apelación, pues también está la casación. La casación sí la va a conocer la Cámara Penal o la Cámara Civil o la Cámara que constituida en un tribunal de amparo. Pero a eso se refiere el artículo 2 del Código Procesal Civil. Ustedes pueden adquirir o están de acuerdo a qué juzgado se van a someter, pero ese juzgado ya tiene una jurisdicción que si hubiera que apelar una resolución,
si hubiera que recurrir la resolución primaria, tiene que recurrirla ante quien sea el competente de ese juzgado. ¿Entendieron hasta ahí? Sí, licenciada, perdone. Esto se da mucho en el tema de los créditos que dan las instituciones bancarias, ¿verdad? Porque uno se somete A donde al ellos tribunal vayan. que ellos decidan, ¿verdad? Sí, porque como son, acuérdense que ahí tienen que tener cuidado porque aquí son contratos leoninos. En los términos bancarios, cuando firmamos los contratos o ejemplo, tarjetas de crédito, firma siempre el tarjetaviente, pero si usted se da cuenta, cuando usted firma, jamás está firmando el representante legal. Eso lo hacen cuando ya lo van a demandar que usted no pagó. Y acuérdese que ahí sí se da la capitalización de los intereses. Cada vez que usted no paga intereses, eso se capitaliza y se cobra y se vuelve a cobrar interés sobre ese interés. Está dentro de esas cláusulas leoninas. ¿Y qué son estas cláusulas? Los contratos leoninos se le llaman contratos abusivos. ¿Por qué? Porque la persona que tiene el poder económico es la que fija las condiciones y fija condiciones que son muy dañinas para las partes, para la parte que la suscribe. El anatocismo. Sí. Pero lo seguimos utilizando y acuérdense que hubo una famosa ley que no pasó acá, la ley de tarjetas de crédito, que ni pasó, pero algunos elementos que les convenía a los bancos y las tarjetas emisoras de crédito las siguen utilizando, pero esa ley no pasó porque no les convenía a estas empresas. Y estas empresas muchas veces y estas sociedades anónimas que utilizan estas empresas financian a nuestros honorables legisladores o financian las campañas de algunos presidentes y entonces simplemente se les olvida a los legisladores, a los padres de la patria, ya que estamos en el mes patrio, a quien deben de ellos de cubrir o ayudar es al ciudadano común. Bueno, ¿quién me apoya con el artículo 318 del Código de Derecho Internacional Privado? Código de Bustamante. Artículo 318. Será en primer término juez competente para conocer de los pleitos a que dé origen el ejercicio de las acciones civiles y mercantiles de toda clase, aquel a quien los litigantes se sometan expresa o tácitamente, siempre que uno de ellos, por lo menos, sea nacional del estado contratante a que el juez pertenezca o tenga en él su domicilio y salvo el derecho local contrario. La sumisión no será posible para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles si la prohíbe la ley de su situación. Mire qué interesante. Podemos someter todos los objetos, pero con los bienes inmuebles hay una limitación. ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan que les dije que la limitación en los bienes inmuebles, que es ley res citae, como lo estableció la ley del organismo judicial, pero también ya se le conoce como la ley de la situación? ¿Por qué creen que da esa limitación el Código de Derecho Internacional Privado? Bueno, en primera instancia está hablando de que podemos someter los procesos a que cualquier juzgado queremos, pero cuando hablamos de derechos reales, no están hablando de derechos reales sobre bienes muebles. Ahí explícitamente están hablando de bienes inmuebles. Voy a cerrar que aquí hay mucho los ruidos de afuera. Cuando hablamos de bienes inmuebles, muchos países ahí sí protegen. Por ejemplo, uno de los países que siempre ha sido muy cerrado y muy protector sobre los bienes muebles es Inglaterra, el Reino Unido, Francia. ¿Y qué han sido estos países? Si se recuerda, España. Hay ciertos países que en cuanto a su legislación o la disposición sobre bienes muebles son muy cerrados porque es una forma de proteger su soberanía, porque han sido países también que fueron países conquistadores, que tenían reinados y en lo que las propiedades, acuérdense que Francia es uno de los países que para ellos la ley, ellos son los que crean la ley precisamente de los estatutos reales, que son sobre los bienes muebles y los estatutos personales. Los estatutos personales bajan con la persona, pero los bienes
momento, se va a regir a la situación del país. Y hay un caso que vamos a ver posteriormente, que es el caso Forgos, y precisamente hacen alusión a esto. ¿Por qué? Porque para ellos los bienes muebles que puedan quedar en disposición de otras personas, su legislación es cierta cantidad la que una persona francesa puede legar, pero no puede legarla toda a extranjeros. Entonces son situaciones que los países han tratado, más los países conquistadores que han tenido más hegemonías sobre otros, y eso que recordemos que Francia se erige como uno de los pioneros de la libertad, o lo que establecía la Revolución Francesa, los tres lemas: libertad, fraternidad, confraternidad e igualdad. Pero si ustedes van a ver la historia y cuando vieron filosofía del derecho, se van a dar cuenta que también era un movimiento de no la gente más pobre en Francia, sino de la gente pensante y con una capacidad económica bastante fuerte, y que ya estaban aburridos de las violaciones de los reyes, de los abusos, de los que tanto se pagaba en impuestos y que se gastaba en cosas que no eran para el pueblo. Licta, perdone, esto es de los ¿Sí? bienes inmuebles, ¿verdad? Ajá. Con relación a los bienes inmuebles se refería. Sí, Ah, bueno, gracias, Licta. es los bienes inmuebles. Los bienes muebles no hay tanto problema, porque acuérdense que, como les decía, que las naves y buques, los aeronaves, también se considera en internacional que son bienes flotantes, porque van a cambiar o van a ir de un estado a otro estado y se van a poder cambiar. Les voy a pedir una disculpa porque mi presentación, por más que le quise poner estado con minúscula, porque no es de un país, mi presentación no quiso. Y cuando esta compu no quiere, mire, por más que pelee con ella, no me hace caso. Pero cuando le estoy hablando aquí es el estado de la persona. La ley personal para regir el estado y capacidad de las personas. Este es otro de los principios de derecho internacional privado, el principio o reglas para el derecho internacional privado, que expresa que los derechos, obligaciones que emanan del estatus o estado de la persona es esa situación jurídica que yo tengo dentro de la sociedad, que tengo determinadas cualidades constitutivas por ser persona, por ser nacional, por ser extranjero, por mi sexo, ya sea femenino, masculino. Bueno, las Naciones Unidas también ha determinado, y hoy no sé si ustedes algunos han visto ahora algunos cuestionarios donde les dicen sexo femenino, masculino, LGTBI, no desea indicar cuál es, o otros. Hoy por hoy, pues ya no es la sexualidad solo masculino, femenino, sino que ya se reconoce lo LGTBI, ahorita llamamos por la Q, según las denominaciones de las diferentes identidades sexuales que tienen personas. Por la edad, por si es soltero, si es casado. Hubo un compañero que dijo que es fiel. Habría que preguntarle a la esposa o hacerle un test a ver si nos está diciendo la verdad, pasarlo por el polígrafo, pero bueno, eso le conviene a la esposa, eso no, para el efecto de este curso no es importante. Si usted está casado, si es padre, si es hijo, si está ausente. Si está ausente, me refiero a la figura que declara la ausencia. Quien no está en un país y no se sabe dónde localizarlo, se puede iniciar un juicio de ausencia. ¿Cuál es el efecto jurídico? ¿Se recuerdan de iniciar un juicio de ausencia? Vamos a ver. ¿Qué les voy a decir para que busque? Compañeros, los artículos que les di, vayan integrándolo en su ley.
Y ahorita les doy el fundamento de la ausencia. Sí, mi vida. El de una persona que ha estado ausente por 5 años, no se sabe dónde está, se puede declarar la ausencia y el efecto jurídico que va a tener la ausencia es que usted puede disponer sobre los bienes. Ojo, esto no quiere decir que si su hermano se fue a Estados Unidos y está trabajando allá y le manda y usted no sabe la dirección, vaya a iniciar un proceso de ausencia para quedarse con los bienes muebles que su hermano ha adquirido aquí en Guatemala. Y ha pasado, lastimosamente. Artículo 42, Ligdan. Y hay un proceso que para dedicar la ausencia, el ausente es la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Pero el efecto de la ausencia es para disponer de los bienes o porque usted no sabe dónde está, se quiere divorciar, pero sí han habido también abusos donde las personas sí saben dónde está la persona, sí sabe dónde vive, por ejemplo, conocido casos lastimosamente, donde, por ejemplo, estaba en Estados Unidos, les mandaba a comprar un casa, carros, los pusieron a nombre de otra persona y después lo declaran ausente y cuando la persona viene aquí no tiene nada. Eso no es, eso es un fraude de ley. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y ustedes como futuros abogados, de realmente decirle a las personas cuál es la finalidad de estas figuras jurídicas. No es para desposeer o aprovecharnos de una persona o de nuestros familiares. Incluso en la figura de la ausencia, en el artículo 43, vamos a ver que para la declaración de la ausencia también se puede declarar o se puede nombrar a un representante judicial. Sí es importante, por ejemplo, la ausencia, y hay que sí decirlo, en los casos, por ejemplo, en los casos del conflicto armado, donde sabemos que murió mucha gente y no apareció, y sabemos dónde quedaron sus cuerpos, que tenían bienes, objetos, no pueden disponer, ni siquiera les pagan un seguro de vida o algo, porque no se sabe dónde están. Entonces, aquí ha habido en un determinado momento un gran conflicto. Bailarín, bailarín. En si declararlos ausentes. Cómeme la chepe. No, llévatela. Si declararlo. Sí, lastimosamente, Marisol, sí conozco una persona así, incluso conocí a una persona así que hizo lo mismo, declaró ausente, se divorció del esposo, le quitó todos los bienes, dijo de que los bienes eran de ella y no le tocó nada. Incluso ese juzgador hasta pidió una pensión alimenticia que cuando él apareciera le tocaba $1,000 que le pagara y ni siquiera habían podido establecer cuánto ganaba él en Estados Unidos y era un inmigrante ilegal. Entonces sí se dan estos abusos y creo que sí es importante que nosotros podamos determinar estos elementos que se dan. Entonces, en una sociedad nosotros vamos a ser ciudadanos, vamos a ser, por ejemplo, en el caso de algunos de ustedes son bachilleres, otros son peritos contadores, en mi caso soy abogada y notaria, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, soy maestra en criminología por la Universidad de San Carlos, por ejemplo, y por la Universidad de Cuba. Soy madre, soy hija, soy hermana, tía, sobrina, nieta. Esas son las posiciones que tenemos dentro de la sociedad. Soy catedrática universitaria, soy estudiante para mí de toda la vida de la Universidad de San Carlos, soy 100% sancarlista, soy guatemalteca, no nací en Guatemala, pero ha sido mi patria.
es el primer país donde tuve cédula por primera vez. Es un país precioso donde tenemos tantas cosas bellas y muchas veces criticamos y no nos damos cuenta de la gran importancia que tiene el país y de la belleza y de lo magnífico que es. Pero esas son las situaciones que tenemos, por ejemplo. Entonces vamos a ver que esta situación... Gladys, disculpa, estoy dando clases, te regreso la llamada al ratito. Gracias. También vamos a vernos que esto va a tener un efecto jurídico en la persona, porque vamos a ocupar dentro de la sociedad o del ordenamiento social y jurídico una capacidad. Y esta capacidad jurídica nos va a servir para adquirir derechos y también contraer obligaciones. Esto estamos hablando cuando ya tenemos mayor de 18 años. Si son menores de edad, ¿qué es lo que van a tener los menores de 18 años? La capacidad de goce. Sin embargo, ojo, que muchos, y le digo porque yo soy fiscal de adolescentes de conflicto con la ley penal, muchos jóvenes creen que pueden cometer delitos porque como son menores son inimputables. Ojo, no. Si hay una ley que los castiga, es un castigo muy distinto al de adulto, es una ley específica, quienes estamos ahí debemos de tener unas capacitaciones distintas a las que hemos tenido cuando hemos litigado en procesos penales de adulto. Pero sí hay obligaciones y derechos, pero no las mismas obligaciones y los mismos derechos que van a ejercer cuando son personas adultas. Me las dejas aparte, gracias. Entonces vamos a tener esta situación. La ley personal para regir el Estado y la capacidad de las personas, poder ejercer derechos y contraer obligaciones por sí mismo o a través de otra persona, los menores de edad, recuérdense que sí pueden contraer obligaciones, pero ¿cuál es la excepción para que ellos puedan contraer obligaciones? ¿Se recuerdan cuáles son ellos? Si por ejemplo, si un menor de edad tiene bienes inmuebles, ¿puede un padre vender los bienes inmuebles del hijo? No lo puede, solo con una autorización judicial. Bueno, sí podría. Entonces, no puede por sí mismo. Con la autorización judicial, tiene la dispensa judicial para venderla, siempre y cuando justifique por qué se debe de hacer. Es un proceso específico en el Código Procesal Civil para disposición de bienes, tanto del ausente como de los menores de edad. No puede. Sin embargo, a través del carácter titular de activo o pasivo de las relaciones de derecho, o en su caso la falta de capacidad por ser un incapaz, porque incluso puede ser una persona adulta que tenga un bien inmueble. Pero ¿qué pasa si la persona es adulta y se le declara incapaz porque no tiene la capacidad volitiva para contraer obligaciones? ¿Puede disponer él? Es en el mismo sentido que me... ¿Perdón? No, no puede, licenciada. No podría. La persona que tenga la tutela de esta incapaz, de esta persona que no tenga las capacidades, puede solicitar a un juez cuando se necesite el disponer de un bien inmueble o de una parte del mismo y también justificar para qué es. ¿Cuál es el problema? Que en la realidad podemos ver que hay personas que no tienen la capacidad volitiva, pero nunca se les declaró en estado de interdicción, porque eso es lo que establece la ley. No es que sea, usted no va a decir, mire, él es incapaz, no, él está en estado de interdicción. Y al estar en estado de interdicción es porque un juez, en base a un peritaje psiquiátrico, determinó que volitivamente su edad
mental no es la misma que la edad cronológica que tiene su cuerpo. Puede tener el cuerpo de adulto, pero la mente de un niño de 3, 4 años. Y por ello no va a poder disponer de sus bienes. O incluso cuando un anciano tiene demencia senil o tiene Alzheimer, tampoco puede disponer. Sin embargo, muchas veces por situaciones o por ignorancia o por picardía, no declaran la interdicción, solo un poco, no declaran la interdicción para poder disponer más fácil o aprovecharse de esas personas. Entonces, todos estos elementos van a regir por la ley personal de cada persona, por la ley del lugar donde ellos nacen o donde constituyen su domicilio. En cada estado o país puede haber 2 corrientes, y esto es muy importante. Y para aplicar la ley personal, una es la de la nacionalidad de la persona, de dónde nació, y ahí nos vamos nuevamente a lo que establece el derecho internacional, que es el jus sanguíneo. Usted por nacionalidad puede tenerla por 2 razones. El jus sanguíneo, porque nació o sus padres son de ese país, o el jus solius. Usted nació en ese país, nació en ese suelo, el derecho del suelo. Y el jus sanguíneo, porque mi padre son guatemaltecos y deseo adquirir, por ejemplo, puedo haber nacido en Costa Rica, pero mis papás son guatemaltecos y quiero tener la nacionalidad guatemalteca. O nazco en Estados Unidos, pero mis papás son guatemaltecos, quiero la nacionalidad guatemalteca, pero también está el jus optandi, que es aquellas personas que no nacimos en por ejemplo, que no hubiéramos nacido en Guatemala, pero deseamos tener la nacionalidad guatemalteca, optamos por la nacionalización. ¿Qué es lo que establece el artículo 145 de la Constitución Política de la República? Que los nacidos en Centroamérica, en lo que antes era el estado de Guatemala, que comprendía Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, y lo que hoy conocemos como, que fue lo que les decía, Belice, podemos optar a la nacionalidad guatemalteca con un procedimiento distinto que a los que son de cualquier otro país. Y se nos reputa guatemaltecos de origen. ¿Por qué? Porque éramos todo una federación, la Gran Federación Centroamericana, cuando nos independizamos de España. Eso está en el artículo 145 de la Constitución, y en el caso de los beliceños no está en el artículo 145. Si alguien les pregunta en un examen técnico profesional de Derecho Administrativo, perdón, el artículo 144 es en el artículo 7 de las disposiciones, 19, perdón, de las disposiciones transitorias de la Constitución Política, que indica, artículo 19, el Ejecutivo queda facultado para realizar las gestiones, perdón, ese es para pedir que seguir peleando por Belice. ¿Qué les voy a decir? El artículo 19 faculta al Ejecutivo para seguir peleando o seguir gestionando el territorio de Belice, que nos fue arrebatado de una forma ilegal, pero en el artículo 19, en el tercer párrafo, dice: para los efectos de nacionalidad, los beliceños de origen quedan sujetos al régimen de esta Constitución establece para los originarios de los países centroamericanos. ¿Qué es lo que deben? Entonces, por favor, lo integran con el artículo 144 de la Constitución. ¿Hasta allí vamos bien? Sigo. Si tienen alguna duda, por favor, me avisan. Y la otra, la segunda corriente, es la ley del lugar donde la persona tenga fincado su domicilio. Pero para que tenga fincado su domicilio, lo debe de haber establecido legalmente. Quiere decir que yo llego a Estados Unidos o vengo a Guatemala, voy ante las autoridades de migración y hago el trámite para estar domiciliado en Guatemala o en el país donde me encuentre. Si yo voy y estoy ilegal, no me consideran como el domicilio ni se van a aplicar esas leyes. Y eso sí, ya hay también jurisprudencia a nivel internacional sobre este tema.
En nuestro ordenamiento jurídico, en el caso de Guatemala, tiene la tendencia de que la ley debe de regir los derechos y obligaciones que surgen del Estado y la capacidad de las personas que rige por la ley del domicilio de la persona. Asimismo, establece que rige por la misma ley las relaciones de familia. Por favor, veamos el artículo 24, que ya lo habíamos leído anteriormente. Compañeritos, ¿puedo molestar a alguno de ustedes para que lea el artículo 24 y el artículo 7 después de la ley del Código de Bustamante? Bueno, como artículo 24. Ajá. Artículo 24, estatuto personal. El Estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por la ley de su domicilio. Bueno, sin embargo, aquí está hablando la ley del domicilio, pero donde usted legalmente tiene su domicilio. Para la mayoría de estados internacionales, el domicilio está fijado de hecho y de derecho. Pero cuando hablan del domicilio, donde usted lo tenga de derecho. Esto ha habido a nivel internacional, siempre ha habido bastante controversia, no con los países en vías de desarrollo, porque incluso hasta los vías en desarrollo, no sé si ustedes sabrán que ahora con la ley, el Código de Migración, los trámites son un poco más complicados para los extranjeros y hay ciertos elementos que deben de rellenar para poder tener primero una residencia, ya sea temporal por estudio o por trabajo, o una residencia de forma definitiva. Entonces, también nos regimos por estos elementos. Y desde hacía muchos años, imagínense, desde 1990, desde los años de 1990, perdón, desde el principio del siglo XX había este problema. Y entonces habían dos corrientes, como les dije, las de la nacionalidad y las del domicilio. ¿Qué es lo que hizo el Código de Derecho Internacional Privado? Más sabio dijo, miren, ¿sabe qué? No vamos a poder seguir peleándose entre nacionalidad y domicilio. Entonces vino y partieron de una teoría más sabia en la que dejaron en libertad a que cada estado decidiera si en su ley iban a determinar si iban a considerar la de la nacionalidad o la del domicilio. Y eso lo vamos a poder ver en el artículo, por favor, 7 del Código de Derecho Internacional Privado. ¿Me lo pueden leer, compañero? Artículo 7. Cada estado contratante aplicará como leyes personales las del domicilio, las de la nacionalidad o las que haya adoptado o adopte en lo adelante su legislación interior. Entonces, como quien dice, se lavó las manos como Poncio Pilato. La del domicilio, nacionalidad o las que usted desee adoptar, cualquiera. Va a ser la interpretación de cada estado en parte de su soberanía, las que va a decidir cuál es la que va a adoptar. Y como estamos trabajando, viendo lo de la nacionalidad, pues vamos a empezar a ver este tema y vamos a seguir siempre con los principios de Derecho Internacional Privado, la siguiente clase o las clases de reenvío, pero vamos a entrar un poco a ver lo de la famosa nacionalidad y ciudadanía. Siempre ha habido una confusión, y le digo de verdad, lo hemos visto muchísimo, y es desde hace muchos siglos, entre lo que era nacionalidad y lo que era ciudadanía. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto o tienen algún familiar que vive en Estados Unidos y que haya adquirido la ciudadanía estadounidense. O algún amigo les haya contado. Bueno. Sí, sí tenemos.
¿Sí tienen? Bueno, y cuando adquirieron, ¿qué adquirieron? ¿La nacionalidad o la ciudadanía? La ciudadanía. Exactamente. Bueno, eso es porque realmente lo que adquirimos es la ciudadanía, pero hay una gran confusión. Incluso nuestro código de la nacionalidad confunde lo que es nacionalidad con ciudadanía. Y esto es porque estas dos palabras o estos dos vocablos también son muy recientes. Nacionalidad. Por ello, entre elementos fundamentales es una organización política del Estado, está el estatuto de las personas. Permítame que creo que alguien se me está cayendo de algún lado o me lo están botando de la casa por no pagar alquiler o por no darle el gasto a la señora. Me están echando. Disculpen si les estoy bromeando, pero yo sé que a esta hora prefiero para romper un poco el hielo. No, licenciada, lo que pasa es que todas las esposas ahorita les están poniendo para que ver si están mintiéndoles, entonces los están echando. Gracias, que no les dieron gasto, les dijeron que no les han pagado el bono 14, no. ¿Qué es lo que pagan en estos días? Bueno, algunas instituciones tienen ciertos bonos. Entonces, como les dijeron que no les pagaron, pero como las esposas se comunican con otras esposas, eso es lo que ustedes no saben. Descubrieron que sí les dieron ese bono. Sí. No, y no crees, así pasa. Así nos tratan y después ¿Qué le llamó Juan Mecánico? Pobre infiel. Así nos tratan y después te hacen las víctimas. También los caballeros se hacen las víctimas. No saben quién le llama. ¿Aló? No, se equivocó de teléfono. Le cambian el nombre, Lick. Sí. O al mecánico le ponen le mandan una luna. Fíjese que mi amiga me contaba que el esposo le tenía a la otra la despensa. Sí, suele pasar. No se enoje, porque miren, hay algo que yo les voy a decir. Hace algunos años, bueno, mi abuelita era del siglo pasado, pues ya en paz descanse, ya murió muy joven, pero mi abuelito era un fiel empedernido y teníamos uno de nuestros tíos que uno creo que no era tranquilo, él se echaba sus tragos, nunca lo conocimos por muy andalón, pero sí teníamos un tío que ahora ya es, bueno, gracias a Dios es cristiano, ya solo tiene una mujer, pero yo me recuerdo que de niña había un chiste, mi abuela decía, mira Ronnie, es que vos si una escoba ves pasar, te vas detrás de la escoba. Y le gustaban las mujeres mayores, ahora ya le gustan de su edad, pero creo que, no sé todavía, nunca he llegado a preguntarle eso a mi tío cada vez que nos reunimos por respeto, pero sí pasa. Entonces no crean. Pero ahora las mujeres también, mire, con eso que nos volvimos ahora que tenemos la igualdad. Yo he visto también mujeres infieles y que les dicen o andan con 2 y con 3, yo digo, ¿y no se les juntarán en el mismo lugar? O las famosas aplicaciones, licenciada. Sí. Sí, pero suele suceder. Ahora no solo los hombres son infieles, también hay mujeres. Pero eso es cosa de principios de cada uno. No es por ser hombre o por ser mujer, creo que son los principios que uno tenga y la conciencia. Pero vamos a continuar con las clases porque yo creo que más de alguno aquí ahorita me debe de estar poniendo en que no oiga porque la esposa debe estar furiosa o el esposo. La experiencia habló ahorita con la compañera. No, yo de verdad he visto compañeras que hasta le mandan flores, varios, y yo así como que, ¿la mujer de quién? Pero No. pesca. Ahorita andan diciendo que con quién se andan riendo, quién es con esa mujer que se están riendo. Tenga cuidado, licenciada, porque la van a buscar. Van a decirle a sus esposas, ¿quién es esa mujer que se ríe en tu teléfono? No hay problema. Mi Facebook es público, mi teléfono trabaja. Me pueden llegar ¿Saben que una de las mejores formas que yo he hecho con mis mejores amigos? Lo hice desde que soy joven y lo sigo haciendo hasta el día de hoy.
quienes son mis amigos, sus esposas llegan a ser mis mejores amigas. Y así nos evitamos problemas. Entonces, creo que es la mejor fórmula. Tengo muy buenos amigos que considero como mis hermanos acá. Tengo muy buenas amigas que les puedo decir que me quieren también como que si fueran sus hermanas, que si hay bochinche también jalan ellas así, terminan más enojadas, porque yo soy de las que si algo me hacen daño, a mí se me olvida. Dicen que tengo mente de Doris en ese, no guardo rencor, no dejo el tiempo pasar, pero no todas las personas son iguales. Entonces a veces mis amigas terminan más enojadas por algo que alguien hizo y que yo lo tomo así como que, va a pasar. Pero vivo más feliz. En esta vida todo es temporal. Solo y ni la muerte, porque yo creo en una resurrección, entonces creo que hay un mundo después de esto, distinto. Entonces, no se preocupe. Ahí me mandan Ojalá a sus vengan a esposas. jugar en Yo ese les voy a mundo también. aconsejar y les voy a enseñar cómo lo sigan y sepan cuando ustedes les son infieles. ¿Qué les parece? Si están oyendo, ahí le dan mi número de teléfono y yo les enseño hasta cómo investigar. Licenciada, ahorita todos los compañeros apagaron el micrófono, licenciada, se salieron de la clase. Bueno, vamos a seguir. Dejando un poco de bromear, pero bueno, entonces la nacionalidad es uno de los elementos fundamentales de las organizaciones políticas del Estado. Está el estatuto de la persona, el cual se refiere por una parte a los nacionales, a los que nacieron en un país, y además pueden ser ciudadanos al corresponderle ejercicio de elegir y ser electos, esos derechos políticos. Y por otra están los extranjeros, quienes van a poder ejercer los derechos que les corresponden a cualquiera, a excepción los derechos políticos y ciertos cargos públicos que solo están permitidos para los ciudadanos. Los ciudadanos, por ejemplo, en el caso de Guatemala, recuérdese que para ser fiscal, para ser defensor público, fiscal general, procurador general de la nación, procurador de los derechos humanos, tiene que ser guatemalteco de origen. Esto quiere decir Licenciada, una pregunta. Para estos jóvenes que vienen de otros países a formar parte de equipo de fútbol, o en otros países que, por ejemplo, como Messi, ¿él tiene la nacionalidad o la ciudadanía? ¿O ambas? Es que allí vamos a, eso les quiero explicar. Realmente el principio de nacionalidad, se les considera nacionales porque nacieron en el país, pero realmente lo que tienen es ciudadanía. Nosotros en Guatemala, como muchos de los estados, y como muchos conceptos jurídicos han ido evolucionando, lo que tenemos es la ciudadanía. La ciudadanía, que somos ciudadanos guatemaltecos. Pero todavía tenemos ese resabio porque ¿qué es la nacionalidad? Es el vínculo jurídico que une a una persona con un estado. Es decir, nací en Guatemala. Y ahora les explico por qué es importante esto. Un niño que nace en Guatemala, ¿qué es lo que tiene? No ha cumplido los 18 años. ¿Qué es lo que lo consideramos? Nacional, que tiene la nacionalidad guatemalteca. ¿Por qué? Porque no ha llegado a esa mayoría de edad a ejercer derechos y obligaciones y poder ejercer esos derechos políticos que le da la ciudadanía. Entonces, por eso el concepto de nacionalidad es importante para que las personas puedan ejercer derechos. Pero no es en sí, cuando hablamos de ciudadanía, es el vínculo jurídico político que tiene una persona con el Estado. ¿Por qué político? Porque al tener yo la ciudadanía puedo ejercer derechos y ejercer esos derechos ciudadanos y derechos políticos. Elegir y ser electo. Eso solo lo puede ejercer un ciudadano, no puede venir un extranjero. Bueno, aunque podría ser si le falsifican un documento, pero realmente solo lo puede hacer la persona que sea ciudadano. Entonces, un niño tiene la nacionalidad porque nació. La nacionalidad es un vocablo que viene de nación, pero es un vocablo. Abre la puerta, no sé quién está tocando. ¿Qué?
No me habrá dejado algo afuera que van a venir a regañar. Pase. Ah, entonces es un vocablo que se tiene que dar esta clasificación. Y por eso en la presentación yo les explico que la clasificación se deriva de la existencia o no de un vínculo jurídico esencial que tiene la persona con el Estado. Y es lo que origina esta nacionalidad. Yo nazco en el Estado guatemalteco y mientras no haya cumplido 18 años, lo que se me considera es que soy nacional. Cuando yo llego a cumplir los 18 años, yo ya tengo la ciudadanía. En Estados Unidos siempre se ha hablado, ellos sí tienen en su diccionario que es ciudadanía lo que ellos tienen. Nacen en su país, ellos se les da un birth certificate, un certificado de nacimiento, pero lo que se consideran es que llegan a tener la ciudadanía. Y esto es importante que tengamos en cuenta porque nacionalidad, según el jurista Belpasáez, la nacionalidad es un elemento de importancia aún para los países que proclaman el domicilio como punto de conexión en materia personal. La capacidad está influida por la nacionalidad, en tanto el factor se toma en cuenta para limitar la capacidad de las personas en multitud de materias. Hercios, por su parte, manifestó de 3 maneras. Estas están sometidas los hombres a las autoridades soberanas por razón de su persona, por razón de sus bienes, por razón de sus hechos, los actos o negocios jurídicos que llegan a tener, y podrían resumirse en personas, cosas y conductas en sentido amplio. Vamos a dejar la clase aquí, porque en lo que nos despedimos ya van a ser las 7 de la noche y después me están matando sus catedráticos que no los dejo entrar a tiempo. Vic, solo una pregunta ahí. Yo a veces no entiendo, ¿verdad? Usted de que por qué estos convenios internacionales que se dan entre los países, por ejemplo, Estados Unidos y Guatemala, pero por qué un estadounidense para venir acá no necesita visa, en cambio un guatemalteco para allá necesita visa. Eso todavía no sé por qué pasa eso actualmente, ¿verdad? De que siempre ha existido. El único país que no tiene limitaciones en Latinoamérica para viajar a Estados Unidos sin visa es Chile. Y es por la capacidad económica que tiene Chile después de que estuvo en el poder Augusto Pinochet, establecieron cuál es la razón por la que un estadounidense no le piden visa a Guatemala y a nosotros sí nos piden visa y tenemos que registrar ciertos elementos. Porque lastimosamente en muchos países latinoamericanos nosotros exportamos personas para trabajar. Es una triste realidad a Estados Unidos. Y no solo a Estados Unidos, España, varios países de Europa, Estados Unidos. Entonces, por eso es que están estas leyes migratorias, incluso el costo de la visa, antes tenía $100, creo que ahora está como por $150. Eso es el costo de una visa de turista, B1, B2, la que nos otorgan. Y el costo de una visa, por ejemplo, estudiantil, que no la autoriza la Embajada Americana, sino que la autoriza el Departamento de Estado, tiene un costo, la última vez, por ejemplo, mi hijo que viajó y estuvo becado allá, tenía un costo de $250. Se paga ese costo solo ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para el trámite y se paga posteriormente el costo de la visa que autorizan, porque viene acá y entonces el trámite en la Embajada Americana o en la Embajada Americana es otro trámite, entonces tiene un doble costo, son como $400. Además de eso, tienen que estar con una serie de exámenes médicos, con las vacunas y un seguro médico que se compra para mientras están estudiando estas personas. ¿Cuál es la gran... tiene su beneficios el ser un estudiante becado en Estados Unidos? Cuando usted ha sido becado, le dan solo la beca, aunque usted tenga una B1 o B2, se da una beca especial y 9, creo. La próxima vez le voy a tomar una foto y se la voy a enseñar. Esta visa tiene la particularidad que lo dejan en un estado, en un registro
a los estudiantes que han ido, han cumplido con los ciclos, y cuando desean, por ejemplo, regresar para una maestría o un doctorado, es más fácil su elección por el tipo de alumnos que han sido. Si desean estudiar una beca en Estados Unidos, y Estados Unidos, bueno, ahorita vamos a ver cómo van a estar las becas en este momento por la situación que se está viviendo con este gobierno. Pero usualmente daban estas becas con la condición, por ejemplo, que los estudiantes sancarlistas que becaban tenían que venir a trabajar por lo menos 2 o 3 años en proyectos en pro de la sociedad guatemalteca, previo a poder lucrar con cualquiera de los conocimientos que se les dé. Entonces, es esa la razón. Y el Estado chileno es el único país que no necesita visa, porque aparte que muchos creen que Argentina es el país con más poderío económico en Sudamérica, es Chile quien lo tiene, porque cuando llega Pinochet a ser presidente, él impone una política de Estado que tanto trabajadores públicos como privados, los patronos le tenían que quitar un 10% del salario mensualmente y lo meten a un fondo de inversiones. Ese fondo de inversiones fue un gran colchón que sirvió para la economía. Si ustedes ven la infraestructura que tiene Chile, se considera que ningún chileno va a dejar su profesión, su país, para irse a trabajar limpiando o limpiando casas o cualquier trabajo en Estados Unidos, porque su condición de vida económica es mucho mayor. Los ingleses tampoco les piden visa. Son países que están en vías de desarrollo o que tienen que emigrar hacia esos países a los que se les pide. Esa es la razón. Y con ese fondo económico que hizo Chile, lo que permitió es que a los 20 años, les permitió que las personas chilenas, con ese fondo que tenían, pudieran comprar sus bienes inmuebles, casas, apartamentos, y realmente hizo crecer su economía. Por eso Chile es el único país de Latinoamérica a la que no se le pide visa. Gracias, Linda. Te cuida. Bueno, feliz noche, que descansen.